Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar con otro vídeo sobre preguntas y respuestas. Ya sabéis que nos podéis dejar, os pedimos que nos dejéis preguntas, respuestas, perdón, nada. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar con otro vídeo de preguntas y respuestas. Ya sabéis que os pedimos que nos dejéis preguntas, ideas, propuestas, comentarios en el canal y vamos a irlos respondiendo en la medida en que podamos con este tipo de vídeos. Si queréis ayudarnos, ya sabéis, en este momento lo mejor que podéis hacer es suscribiros al canal. Como siempre os digo, pues nosotros somos analistas, no somos agentes políticos y, por lo tanto, no opinamos sobre todo. Nuestro deber es transmitir opiniones sobre lo que sabemos o sobre lo que hemos analizado y transmitir dudas cuando tenemos dudas o no responder cuando no hemos analizado o no tenemos conocimiento del tema, ¿no? Bien, pues sin más vamos a empezar. A ver, Íñigo Ibarzábal hace esta pregunta. ¿Crees que gente como Antonio Turiel responde a intereses de las élites? Claro, supongo que esta pregunta está hecha partiendo de los comentarios que nosotros hacíamos relacionando con los intereses de las élites o del poder corporativo, esa corriente del posmocapitalismo que hemos llamado catastrofismo climático, ¿no? Pero no solo catastrofismo climático, sino catastrofismo energético también, por ejemplo, ¿no? O sea, algo que surgió de forma muy clara ya con el Club de Roma a fines de los 60, primeros de los años 70, y luego fue impulsado al conjunto de Occidente a partir de la Guerra Fría con las otras corrientes del posmocapitalismo, ¿no? Bueno, en concreto, claro, Antonio Turiel ha estado alertando sobre el riesgo de agotamiento del petróleo. Vamos a ver. Este efectivamente es uno de los riesgos o de las amenazas que puso sobre la mesa el Club de Roma, una de esas amenazas que no se cumplieron. El Club de Roma ya en los años 70 hacía referencia a que para los años 90 se iba a agotar el petróleo y que, por lo tanto, la humanidad iba al desastre, que había que cambiar el modelo de crecimiento, poner en marcha dinámicas de crecimiento porque el petróleo se agotaba ya, etcétera, ¿no? Bueno, eso no sucedió y como con tantas otras previsiones catastrofistas de tipo climático o energético, pues no se han cumplido, pero es igual, se han ido sustituyendo por otras sin ningún problema, siempre con el fin de mantener el miedo y mantener tensionada a la población. Ahora bien, claro, esto no quiere decir que podamos aplicar ese criterio general a un caso concreto, ¿no? Como es el caso de Antonio Turiel, ¿no? Primero, gente como Antonio Turiel. Bueno, ya he hablado del catastrofismo climático en términos generales, pero claro, hay que analizar cada caso en qué se basa, si tiene argumentos de peso, etcétera, ¿no? En este momento, también ese criterio o esas teorías sobre agotamiento del petróleo, yo creo que son muy minoritarias, son marginales entre los expertos, ¿no? Y constantemente, si es cierto que hay pozos que se agotan, hay otros pozos que se descubren, etcétera, ¿no? Bueno, con lo cual, no es una teoría a la que hagamos demasiado caso, en la que dediquemos demasiado esfuerzo a profundizar. Pero claro, una cosa es que esté acertado o no, que las teorías catastrofistas de ese tipo no hayan respondido a unos determinados intereses de las élites, y otra cosa es que una persona concreta pues esté enmarcado dentro de esa estrategia. Puede, por sus propios trabajos, por sus propios razonamientos, por sus propios análisis, puede haber llegado a determinadas conclusiones y puede ser que haya actuado y esté actuando honradamente de acuerdo con esas conclusiones. No podemos decir más sobre una persona concreta como a Antonio Turiel, ¿no?
Bien, vamos a ver. Diego Lumaca. Pregunta, ¿por qué el perder la guerra con Rusia sería una amenaza para la élite corrupta, dice, corporativa? Dado que en el mundo occidental no hay posiciones anti-OTAN mayoritarias, ¿a qué se debe el pánico? ¿Cambiaría esta situación con un triunfo ruso-chino? ¿Quiénes serían los actores que echarían a ese poder corporativo? Bueno, vamos a ver. Es cierto que en el mundo occidental no hay posiciones, vamos a decir, sí, anti-OTAN o anti-poder corporativo mayoritarias, pero hay posiciones importantes. Esto cambia mucho de unos países a otros, pero bueno, tenemos países ya donde los gobiernos están claramente posicionados en esa, vamos a decir, sí, en esa posición anticorporativa dentro del propio Occidente. Claramente, Hungría y Eslovaquia en este momento, ¿no? Bien, uno de inspiración, el gobierno de Hungría de inspiración ideológica democristiana, el gobierno de Eslovaquia de inspiración ideológica socialdemócrata, pero bueno, dentro de esa línea. Pero luego tenemos posiciones, vamos a decir, anticorporativas dentro de ese espacio populista conservador. Algunas de ellas, sí, son claramente, digamos, anti-élite corporativa, otras no. Y también dentro de ese ámbito de la izquierda anticorporativa, ¿no? En el que podríamos incluir, además al gobierno de Eslovaquia, pues también al nuevo grupo de Sarah Wagenknecht en Alemania, ¿no? Bueno, vamos a ver. El pánico, el origen del pánico, ¿de dónde viene? Bueno, pues de que todos esos grupos ya están manifestando una clarísima influencia de los países emergentes y fundamentalmente de Rusia. Es muy habitual que a esos grupos se les llame prorrusos, ¿no? Grupos de carácter populista o de carácter anticorporativo. Enseguida han empezado a mirar a los países emergentes o a mirar a Rusia como ejemplos de países que han echado del poder a las élites corporativas. Y este es, yo creo que el gran origen del pánico de esa élite corporativa. Y un pánico que se desató fundamentalmente, bueno, ya, digamos, Rusia se veía como un enemigo potencial, China también, pero a partir de la llegada de Putin y digamos, y sus grupos cercanos al poder a partir del año 2000, ya abordaron una estrategia claramente anticorporativa, echando del poder, primero político y luego económico, a esos grandes oligarcas que estaban aliados con Occidente. Y nosotros hemos puesto como referencia, creo que es un tema interesante, hace muy poco se ha distribuido un vídeo en el que se recogía una entrevista, ya nos habréis oído comentarlo a los que nos seguís, ¿no? Una entrevista dada por Mikhail Khodorkovsky, que era uno de los grandes oligarcas rusos que fue echado del poder político y económico por esta revolución Putin, que pasó unos años en la cárcel y luego tuvo que irse al exilio en Gran Bretaña al final. Bueno, en estas declaraciones, Khodorkovsky reconocía que ellos estaban actuando bajo la coordinación de los Rothschild. Es decir, la interrelación entre esos oligarcas que fueron apartados del poder y represaliados en Rusia con los oligarcas que mandan, de hecho, en Occidente es directísima. Y si a eso le añadimos esa influencia ideológica enorme de Rusia en todos los círculos alternativos de izquierda y de derecha en Occidente, pues y a eso el riesgo de que si Rusia gana la guerra, pues esa influencia se va a disparar. Y tenemos por un lado ese contexto, ese choque geopolítico que va a llevar a que la élite corporativa pierda el control del mundo, pero también en Occidente, ya digo, esa influencia ideológica y política de los países emergentes probablemente se va a disparar y eso es en lo que están pensando, en que no solo van a perder el control del mundo, si Rusia gana esa guerra van a perder también el control de Occidente y eso le supone perder el poder político, perder el poder económico, quizás a algunos de ellos pues ir a la cárcel o algo peor. Bueno. Cerro Esmino dice, el mundo no puede
permitirse ningún tipo de dominio geopolítico, es inasumible. Bueno, dominio geopolítico te está refiriendo a una hegemonía de una potencia en particular, supongo, ¿no? Bueno, esto de alguna forma se entiende, es admitido que ha sucedido desde los años 90, durante un par de décadas, por lo menos hasta hace muy poquitos años, ¿no? En los que ese poder hegemónico de Estados Unidos, otros dicen que no es Estados Unidos, claro, sino de las élites corporativas o de Wall Street se dice a veces, ¿no? Wall Street y la City, esas élites corporativas que controlan Estados Unidos, ¿no? Bueno, ese poder unipolar se ha ido diluyendo en los últimos años y aparentemente estamos en camino hacia un mundo multipolar. Ahora, lo que no veo muy claro es cuando de Resmino dice inasumible, ¿qué quiere decir? Evidentemente, en el sentido no de que sea imposible, sino que es claramente negativo para la humanidad en su conjunto, ¿no? La falta de equilibrios en el poder siempre es peligrosa. Y efectivamente que una única potencia sea capaz de controlar el mundo en su conjunto es algo tremendamente peligroso en sí mismo. Estoy de acuerdo con eso. Bueno, vamos a ver. David Larre nos dice: he visto el vídeo de Orbán y no entiendo por qué la hegemonía cultural dicta una correlación entre fascismo y derecha si el fascismo viene de Mussolini y este militó toda la vida en el Partido Socialista hasta que se le expulsa, no por un cambio de ideología, sino por su beligerancia en la Primera Guerra Mundial. Luego habla de la relación entre Franco y el concepto de derecha. Bueno, es un párrafo largo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Sobre Mussolini. Vamos a ver, nosotros tenemos datos parciales, ¿no? Mussolini efectivamente militó en el Partido Socialista. No creo que le echaron. Yo creo que él se fue del Partido Socialista, ¿no? Y creo que 3 años después aproximadamente fundó el Partido Fascista, ¿no? Bueno, ahí hay un dato que nosotros sí hemos difundido muy interesante, que se dio a conocer, creo que fue hace 10, 15 años aproximadamente, que es que había sospechas de vínculos entre Mussolini y la oligarquía occidental, ¿no? En concreto la oligarquía británica, ¿no? Y bueno, de esto se hablaba en unos otros círculos, pero lo que sucedió hace 10 años es que aparecieron en concreto los extractos de cuenta en los que los servicios secretos ingleses le pagaban todos los meses, todas las semanas, perdón, a Mussolini una cantidad muy importante, y esto lo hicieron desde el momento en que deja el Partido Socialista hasta el momento en que crea el Partido Fascista, ¿no? Con lo cual, esto yo creo que es un factor muy importante para confirmar esas sospechas de que tanto el fascismo como el nazismo en buena parte no eran realmente lo que pretendían ser y que respondían en buena parte a intereses corporativos, ¿no? Otra cosa es esa dependencia de los intereses corporativos hasta dónde llegaba, pero claramente detrás de ello existía ese miedo de los poderes corporativos frente al movimiento obrero, un movimiento obrero que entonces era muy agresivo, y frente a la Unión Soviética, clarísimamente, ¿no? Bien, y esto fue fundamental en las políticas que desarrollaron estos partidos, que realizaron determinadas medidas de tipo social, como también realizaron otros grupos políticos ya durante aquella época, ¿no? Ya en los años 20 se empezaron a tomar medidas de ese tipo, en parte medidas copiadas de la Unión Soviética y en parte intentando evitar o contener el atractivo que la Unión Soviética, el modelo de la Unión Soviética representaba para una buena parte de la población, ¿no? Bueno, vamos a ver. La correlación entre fascismo y derecha. Claro, lo que pasa es que con la palabra derecha, como sucede con la palabra izquierda, hay tantas interpretaciones distintas. No sé si lo que nos quiere decir es que, vamos a ver, el fascismo en realidad no era de derechas, sino que era de izquierdas, ¿no? Parece que quiere decir algo de esto, ¿no?
Y sobre Orbán, pues ya digo, hemos dicho muchas veces que las palabras izquierda y derecha están absolutamente distorsionadas y hay que preguntar en cada caso qué es lo que el que está hablando, el que las utiliza, entiende por izquierda y entiende por derecha, ¿no? Sí es llamativo que en el caso de Orbán se le esté etiquetando como ultraderecha, extrema derecha, etcétera, y sin embargo es el líder europeo que, junto a los socialdemócratas de Eslovaquia, pero es el líder europeo que más se está oponiendo a la guerra y también el que mejores relaciones tiene con los países emergentes como Rusia y China, ¿no? Ya pusimos de manifiesto cómo en la visita de Xi Jinping a Europa, además de esta encerrona que le organizaron Macron y von der Leyen en París, él dejó claro que él en esa visita iba a estar con sus aliados en Europa y organizó la visita expresamente a Serbia y a Hungría, ¿no? Entonces, en el contexto claramente se vio hasta qué punto Hungría está estructuralmente unido a esa o cercano a esas estrategias de los países emergentes. Y ya hemos dicho que desde nuestro punto de vista, a la hora de definir en este momento qué es lo que es progresista y lo que no es progresista, esa es la dialéctica fundamental. Ese choque entre los países emergentes y Occidente, o las élites occidentales, y en ese choque, ¿cómo nos posicionamos? Si nos posicionamos claramente a favor de los países emergentes, nuestra posición es progresista. Si nos posicionamos en contra, o en el caso de Occidente, no nos posicionamos, que es más o menos lo mismo, pues estamos adoptando una posición a favor de las élites, ¿no? Bueno, yo creo que eso a la hora de valorar lo que es, si no es Orbán, yo creo que es fundamental. Luego habrá otros aspectos de sus políticas que nos gustarán o que no nos gustarán, pero en este caso, sin ninguna duda, esto es lo fundamental para calificar a unos u otros y a unas u otras opciones políticas. Bueno. Bueno, María Aránzazu, en euskera, bueno, pues nos da las gracias por lo que hacemos, pero no les gusta esos vídeos en los que utilizamos imágenes de inteligencia artificial. Pero bueno, son razones operativas. Cuando podemos y disponemos de tiempo, pues aparecemos nosotros, pero muchas veces no se puede y utilizamos imágenes de inteligencia artificial. Hombre, no creo que ello en sí mismo tampoco tenga por qué ser un problema serio. Pero bueno, gracias por el comentario. A ver. Claudia Ochoa Cruz nos hace un comentario muy largo, que claro, no podemos leer, sobre el desarrollo local, ¿no? Vamos a ver. Supongo que esto viene en relación con una pregunta que nos hicieron sobre Venezuela y en la cual dijimos que habíamos hecho trabajos sobre desarrollo local en Venezuela. Entonces, Claudia Ochoa cuestiona el concepto de desarrollo local, admitiendo que en determinados países se utilizan modelos de desarrollo local que son importantes desde el punto de vista de las políticas de desarrollo económico, pero dice que el desarrollo local, tal como normalmente se entiende, es un cuento, es un tipo de desarrollo 2.0, una especie de souvenir, ¿no? Que se ha pulido con la mirada de posmodernidad, sistemas complejos, etcétera, ¿no? Bueno, el comentario es mucho más largo, ¿no? Pero bueno, en conjunto estoy de acuerdo. Es decir, el modelo de desarrollo local que se ha extendido en Occidente, por simplificar de alguna forma, ¿no? Durante las últimas décadas, también durante el neoliberalismo, es un modelo de desarrollo local, vamos a decir, pasivo, en el que no hay políticas sectoriales, no hay políticas proactivas y hay una buena dosis de imagen, de proyectos, de estrategias que se trabajan, se escriben, se publicitan y luego van al cajón. Es decir, hay una falta de ineficacia de estas políticas que están muy relacionadas con organismos locales
que no tienen ni capacidad, normalmente, ni capacidad técnica, ni capacidad política, ni voluntad política para actuar de forma activa en el desarrollo local, ¿no? Pero claro, ya hay un problema de fondo en el que del que escapan muchos países de Asia, el modelo de China claramente, ¿no? Y que, sin embargo, en Occidente es mucho más difícil de rodear. Pero claro, yo creo que es el gran reto del desarrollo local. No, yo creo que la cuestión no es cuestionar el desarrollo local, sino con dar seriedad al modelo, a los modelos de desarrollo local, a los planes y a las estrategias de desarrollo local y interrelacionarlas con ese posicionamiento proactivo necesario de las responsables políticos locales para que esas políticas de desarrollo local se conviertan realmente en algo serio, ¿no? Bueno, José Miguel Sánchez nos decía, en la entrevista citas un vídeo sobre un alemán responsable durante 10 años de las relaciones entre Alemania y Estados Unidos. ¿Podrías decirnos el título del mismo o el enlace que nos lleve a él? Bueno, ya se lo enviamos a José Miguel Sánchez, ¿no? En la contestación a su pregunta le enviamos este vídeo, ¿no? Bueno, en este vídeo, para los demás, es un vídeo en el que este hombre, que era el responsable de las relaciones institucionales entre Alemania y Estados Unidos durante los años 90, pues reconocía que eran relaciones de sometimiento desde Alemania. Contaba en concreto el caso de muchas reuniones en las que se discutían entre Alemania, los representantes de Alemania y Estados Unidos, temas de segundo o de tercer nivel con más o menos naturalidad, pero en que al final, en cuanto llegaba un tema importante y había una discrepancia por parte de los representantes alemanes, pues los representantes norteamericanos sacaban del cajón las carpetas de dosieres sobre los distintos responsables públicos alemanes y obligaban a los representantes alemanes a aceptar la voluntad, digamos, de los representantes norteamericanos, ¿no? Bueno, este es el origen de este vídeo, que plasma muy claramente esa situación de sometimiento institucional de Alemania a Estados Unidos, que tiene su origen en la Segunda Guerra Mundial y que de una u otra forma se ha mantenido hasta ahora. Una situación de sometimiento en la que el papel de las agencias de inteligencia norteamericanas ha sido fundamental, cara, por ejemplo, a la construcción de esos dosieres que hemos mencionado, también a la infiltración de los medios de comunicación, etc. Todo esto es bastante conocido. Bien. A ver, anda la mastruca. Vamos a ver. Es un párrafo complejo, ¿no? Entiendo que está haciendo referencia a la necesidad de adoptar referentes, es un párrafo muy largo, no separado por espacios. Está haciendo referencia a que tenemos que dejarnos influirnos de alguna forma por la civilización oriental para superar la etapa actual, ¿no? Bueno, es una forma de interpretarlo. Yo suelo relativizar ese concepto de explicar la política moderna en base a los conflictos y a las dialécticas entre civilizaciones, ¿no? Porque, bueno, viendo casos concretos, pues el caso de Rusia es una civilización claramente occidental y que, sin embargo, ha dado pasos para hacer frente a ese poder corporativo del que despegarse en este momento es la prioridad fundamental, ¿no? Entonces, bueno, es tanto una cuestión de civilización occidental oriental. Es cierto, claro, si consideramos como civilización occidental lo que está siendo, lo que ha sido Occidente en los últimos 30 años, pues evidentemente esto es algo rechazado por todo el resto del mundo
y algo destructivo y absurdo, evidentemente, ¿no? Todo lo que es, primero, el desastre en la evolución económica, el atropello constante de otros países a través del atlantismo y de esas políticas neocoloniales, y en el ámbito cultural y de los valores, todas las culturas y los valores del posmocapitalismo que son claramente absurdas y destructivas. Y yo creo que el conjunto del mundo lo ve así cada vez más y cada vez más una parte creciente de la propia población occidental, ¿no? Vamos a ver, Miquel Martínez nos dice, las personas tienden a no implicarse en conseguir mejoras, prefiriendo dejarlo en manos de los ideólogos. Además, piensan que los recursos son infinitos. Lo que se observa es que todo es una lucha por tener el control de los recursos y juegan con el miedo y la creación de los conflictos y más, y que para muchos sobramos. Bueno, en un pequeño párrafo, la verdad es que Miquel Martínez nos dice muchas cosas, ¿no? Las personas tienden a no implicarse en conseguir mejoras. Bueno, las personas se implican muchas veces, los grandes cambios sociales se han conseguido a través de la implicación y de la movilización de muchas personas. Lo que ocurre es que las personas tampoco se movilizan o se implican por ellas de forma exclusiva. Quiero decir que siempre necesitan estructuras intermedias pues que organicen esos cambios, organicen la propia movilización de la gente, etcétera, ¿no? Estamos hablando pues, de grupos sociales de todo tipo, partidos políticos, sindicatos, etcétera, ¿no? Es decir, ese tipo de estructuras son las que es necesario también desarrollar en Europa y en Estados Unidos y en Latinoamérica, ¿no? En Occidente en su conjunto, si queremos salir de una forma razonable de este contexto. Necesitamos nuevas estructuras o una adaptación de las estructuras que ya existen, si ello es posible, ¿no? Bien. Al final termina diciendo que para muchos sobramos las personas. Sí, bueno, esto no es una especulación, esto es algo que lo sabemos, que desde estas teorías nihilistas aristocráticas surgidas en el entorno del Reino Unido a fines del XIX, principios del XX, mezcladas con el malthusianismo, etcétera, pues esto se ha extendido primero al conjunto de las élites corporativas occidentales, y el aspecto nuevo de las últimas décadas es que ese concepto de que muchos sobráis es que han conseguido de alguna forma extenderlo al conjunto o a una parte sustancial de la población, que ha empezado a creerse que efectivamente los humanos somos una carga, que sobramos, etcétera, ¿no? Pero bueno, este es uno de esos planteamientos o estrategias o ideologías antihumanas, nihilistas, a las cuales hay que hacer frente en este caso para superar la situación actual, ¿no? Clarísimamente. Bueno, también Miquel Martínez nos dice en el mismo sentido que los responsables de todos estos asuntos son finalmente la misma sociedad y las personas por no levantarse en contra de todos aquellos poderes que manipulan y crean estos conflictos. Hay ideologías, si no todas, que solo sirven para los propósitos de unos pocos y no para el avance de las sociedades, evidentemente. Hay muchas ideologías que no han surgido de la sociedad, aunque se diga lo contrario, sino que han surgido de las élites con el fin, no porque ellos sean su ideología, sino como un intento de conseguir que esa sea la ideología de la sociedad o de una parte sustancial de la sociedad como un instrumento de manipulación, igual que lo puede ser cualquier otro. Eso es muy claro. A ver, Iraucha Francesa nos dice, claro, esto es un comentario al vídeo que hicimos comentando unas declaraciones de Arnaldo Otegi en las que cuestionaban los enfoques que hasta ahora ha tenido la izquierda con respecto a la inmigración, entendiendo que frente al derecho a emigrar es más importante el derecho de las personas a vivir dignamente en su lugar de origen, ¿no? Bien, entonces
Y la lucha francesa nos dice, decir que antes que el derecho a emigrar está el de vivir dignamente en tu lugar de origen, no niega la explotación ni la división social. No sé de dónde sacáis eso. Creo que es un comentario tanto a lo que decimos nosotros en el vídeo como a algunos comentarios que surgieron al respecto, ¿no? Vamos a ver. En esos comentarios, bueno, nosotros en nuestro vídeo decíamos que lo más importante del fenómeno migratorio a los países industriales, tal como ha dicho el movimiento obrero ya desde el siglo XIX una y otra vez, es que es clarísimamente un movimiento generado con objetivos de explotación social, que no tiene nada que ver, absolutamente nada, con la solidaridad. Es un objetivo de conseguir mano de obra barata de forma masiva y, por tanto, mano de obra explotada, ¿no? Mano de obra artificialmente barata, ¿no? Y un segundo objetivo de división social, efectivamente, ¿no? Bueno, esto está constatado repetidamente por el propio movimiento obrero desde mitad del siglo XIX y de forma constante, ¿no? Bien, y que sí decíamos que nos sorprendía mucho que se intente analizar la cuestión de la inmigración prescindiendo de esta cuestión, tanto por los que la defienden como los que critican el fenómeno, porque los que defienden diciendo que es una cuestión de solidaridad y tal, bueno, es una mentira absoluta, ¿no? Porque es una cuestión clarísima de explotación laboral, ¿no? Y de enriquecimiento de muchas personas, de muchos empresarios, ¿no? Y los que lo cuestionan simplemente haciendo referencia pues, a amenazas de determinadas personas o de determinadas religiones, etcétera, pues nos sorprende tremendamente que se esté olvidando lo que es el 95% de la cuestión, que son esas estrategias de explotación laboral. Nos sorprende especialmente digamos, en grupos preocupados aparentemente por la problemática socioeconómica, ¿no? Bueno, entonces, si la lucha francesa parece que quiere decir, bueno, el que Arnaldo Otegi hiciera exclusivamente referencia a que antes que el derecho a emigrar está el de vivir dignamente en tu lugar de origen, no niega la explotación. Sí, bueno, estoy de acuerdo, no lo niega, pero tampoco está haciendo mención a lo que ya digo, nosotros no es que sea el tema más importante, es que es un tema, ya digo, el 95% de lo que es el fenómeno migratorio, ¿no? Bien. Vamos a ver. Emeterio Leñena. Vamos a ver. El estar a favor de crear mayorías alternativas, las actuales mayorías no son alternativas al actual modelo. Ahora, ¿cómo se materializa esto? Es la incógnita a despejar. La alternativa actual debe ser no a la OTAN, no a las guerras imperialistas, por una economía pública y universal, servicios públicos universales. Vamos en esta línea anticorporativista y estar con los países emergentes, BRICS, etc. Bien. Bueno, son una serie de conceptos. Bueno, yo estoy de acuerdo en el sentido de lo que he comentado antes, ¿no? Que en este momento la cuestión fundamental a la hora de defender a las personas y defender a los ciudadanos es posicionarse claramente a favor de los países emergentes en ese choque geopolítico entre los países emergentes y las élites corporativas occidentales, ¿no? Y el cómo nos posicionamos al respecto es lo que dice si realmente somos progresistas o no lo somos. Bien. Koldovica 583. Vamos a ver. Yo le escuché en esa entrevista. Sí. Veo que también hace referencia a esa entrevista de Arnaldo Otegi sobre la inmigración, ¿no? Dice que le llamó la atención, pero que no puede estar más de acuerdo con ese cambio si realmente se produce, ¿no? Se está refiriendo a ese cambio dialéctico en el que ya se dice expresamente, y esto es importante, el reconocimiento que hace Arnaldo Otegi, ¿no? Que la izquierda en este tema no ha actuado de acuerdo con los intereses de los ciudadanos, que ha actuado en base a intereses electorales, ¿no? Esto es
un tema, un reconocimiento muy serio y muy importante, ¿no? Y bueno, dice que está de acuerdo con ese planteamiento de Arnaldo Otegi de decir que más importante que el derecho a emigrar es el derecho a vivir dignamente en tu país de origen, ¿no? Bueno, dice que es un tema como el tema LGTB que lastra una pseudoizquierda que no lleva a ningún lado. Se centra en cosas periféricas que no suponen una transformación del sistema existente. Bueno, bien, en el tema LGTB también, como en otros aspectos de las corrientes socioculturales del posmocapitalismo que han sido claramente impulsadas desde las élites corporativas, ya desde la Guerra Fría, pero al conjunto de la sociedad occidental a partir de la Guerra Fría, desde los años 90, ¿no? Bueno, pues en este tema del LGTB es muy importante tampoco caer en reacciones meramente emocionales frente a lo que son las corrientes del posmocapitalismo. Es muy importante un análisis racional de la cuestión, entonces distinguir una base racional de todo esto que es digamos, la protección de minorías, en este caso de minorías sexuales, y mantener esa protección, defender esa protección frente a, pero por otro lado, rechazar el que, digamos, se transforme ese movimiento LGTB en un instrumento al servicio de las grandes corporaciones como se ha utilizado sistemáticamente durante estos 30 años, ¿no? Al servicio desde distintas perspectivas, como instrumento de manipulación y de división social y dentro de las estrategias de muy largo plazo que estas élites corporativas venían planteando, pues, ya digo, desde principios del siglo XX, pero fundamentalmente desde la Guerra Fría, ¿no? Bueno, vamos a ver, esto sí lo vamos a analizar porque en esta entrevista de Arnaldo Otegi, además de hablar de la inmigración, hace referencia a ese concepto de que la izquierda debe preocuparse de construir mayorías sociales sólidas y no tanto de, no sé si se dice, proteger o de seguir a determinadas minorías y tal, y se está refiriendo claramente a este tipo de... Eso es una dialéctica que se ha debatido mucho en sectores de izquierda y tal, pero bueno, vamos a intentar profundizar en ese concepto a ver qué es lo que quería decir Arnaldo Otegi, pero aparentemente con esto está cuestionando ya no solo el modelo migratorio, sino también el conjunto de lo que han sido los movimientos sociales del posmocapitalismo, ¿eh? También el catastrofismo climático, el posmofeminismo, etcétera. Bueno, vamos a ver si esto es así o no. Intentaremos analizarlo en un documento específico. David Gotto, también sobre el artículo sobre la entrevista de Arnaldo Otegi en relación con la inmigración. Dicen, menos mal que Kai Center apunta a la raíz del problema y no a las ramas del árbol, como Otegi dice. Dice que Otegi, quien es parte del gobierno de coalición del Estado, ataque al inmigrante, parte débil del problema y no el empresariado, pues demuestra que sus tesis no superan el racismo de Sabino Arana y no es marxismo revolucionario, que considera que la lucha no es entre pueblos, sino entre clases. Bueno, yo no veo que eso se detecte en absoluto en la entrevista de Arnaldo Otegi. Lo único que hace es referencia al derecho de las personas a vivir en su país de origen, ¿no? Es algo aparentemente perfectamente lógico. Yo creo que el problema no es esto en lo que dice, nosotros lo que hemos cuestionado es lo que no se dice, ¿eh? Es este tema efectivamente de la explotación laboral masiva, que es el fenómeno migratorio, ¿no? Pero bueno, como ha dicho también otro de los comentaristas, el no decirlo no quiere decir que no
que no se esté de acuerdo, que no se reconozca que esa explotación laboral existe, ¿no? Bueno, se habla también, David Goto hace referencia al empresariado vasco que se ha nutrido siempre de mano de obra barata. Bueno, esto está siendo una realidad muy clara en los últimos años y también, pues bueno, esto se ha repetido históricamente más de una vez, ¿no? Sí, y en este momento yo creo que es muy importante hablar claramente de este tema, ¿no? Como dice David Goto, ¿no? Es que además tenemos un problema económico relacionado con esto, porque esto en parte tiene su origen en las reformas laborales, que fue la estrategia que se utilizó en el Estado español para hacer frente a la crisis del 2008, una estrategia distinta de otros países, ¿no? Dice, bueno, se dijo, bueno, vamos a reducir el coste de la mano de obra como estrategia fundamental para sacar la economía adelante. Pero claro, esto ha creado un contexto, además de esa inmigración masiva, en el que ha facilitado notablemente esa posición del empresariado vasco, fundamentalmente, ese empresariado vasco de dejar de invertir en la industria, dejar de invertir en tecnología, dejar de invertir en actividades productivas y buscar a toda costa el beneficio en base a generarlo artificialmente a través de mano de obra artificialmente barata, ¿eh? Y esto está siendo un problema estructural clarísimo, pero del que nuestros políticos no saben escapar porque tienen una dependencia directísima de los poderes empresariales. Una dependencia directa o sumisión o tolerancia, como queramos llamarlo. Pero es que es algo que estamos introducidos en ese proceso de forma hasta el fondo, digamos, pues es algo muy evidente, ¿no? Y que debería ser denunciado y contrarrestado por distintas vías por la clase política, que es a la que le corresponde y desde luego no se está haciendo, ¿no? Bueno, Isla On nos pregunta cómo puede recibir el boletín de ECAI Center, ¿no? Bueno, para los que no lo sepáis, nuestros vídeos los podéis localizar, por supuesto, en el canal de YouTube. Si os suscribís al canal, estupendo, ¿no? Si nos ayudáis. Hacemos un boletín que es casi diario, es gratuito también. Lo podéis recibir primero a través de Telegram. Si en Telegram buscáis ECAI Journal, os va a aparecer enseguida uno de nuestros canales. Entráis en el canal y ahí accederéis al boletín. Y si queréis acceder al boletín a través de WhatsApp o a través de correo electrónico, enviarnos un mensaje por correo electrónico a ecai@ecaicenter.eu. ecai@ecaicenter.eu. Ecai con K, center con C. Entonces nos enviáis ese mensaje y nos decís cómo queréis recibir el boletín, si por WhatsApp o por correo electrónico. Ya digo que para acceder por Telegram, simplemente entráis en Telegram, buscáis ECAI Journal y ahí lo localizaréis. Vale. Bueno, hay una intervención, un comentario sorprendente de María Leuenberger. Nos dice, qué pena una intervención tan brillante y tener este final. La próxima vez di que hay intervenciones en vasco y así uno puede decidir si la sigue o no. En todo caso, ya no la puedo pasar a los amigos extranjeros que entienden español, pero no vasco. Bueno, dice algo más, ¿no? Pero me parece sorprendente. Es decir, que en un vídeo de 1 hora al final haya referente a una conferencia en la que alguien hace una pregunta en euskera y se le responde en euskera, que por eso no puedas ver el resto del vídeo, pues eso es propio de una persona que está sorprendentemente poco acostumbrada a manejar muchos idiomas, aparentemente, porque eso es algo absolutamente habitual, que en un vídeo, en un idioma, de pronto haya partes que estén en otro idioma. Bueno, pues hay una pregunta en concreto que no se entiende y sin más, no pasa nada, ¿no? No creo que es para dramatizar en absoluto. Me resulta sorprendente el argumento, no lo sé.
Bueno, Adriano dice, ¿por qué habláis de nosotros sociabilizando una responsabilidad que no nos atañe al pueblo? En alguna ocasión sí hemos utilizado esa expresión, ¿no? Cuando digo, por ejemplo, haciendo referencia, es posible que fuese ese el caso, ¿no?, al golpe de estado del Maidán en Ucrania en el 2014, para visualizarlo mejor, suelo decir que nosotros dimos el golpe de Estado, ¿no? Digamos, bueno, nosotros, la Unión Europea y Estados Unidos, de forma perfectamente contrastada. Era un gobierno corrupto, como han sido todos los gobiernos prácticamente en Ucrania en los últimos 30 años. Era un gobierno corrupto pero democrático, pero que se consideraba demasiado prorruso. Entonces Europa y Estados Unidos organizaron un golpe de Estado para derribar ese gobierno y poner en marcha en Ucrania, asegurar que hubiese gobiernos agresivamente antirrusos a partir de ese momento, ¿no? Bueno, sí, ahí utilizamos esa expresión de nosotros, ya digo, con el fin de que nosotros como europeos, ¿no?, de alguna forma tenemos una responsabilidad indirecta por lo que hacen nuestros gobiernos. Bueno, sí, entiendo esa sensibilidad, ¿no? Bueno, una última pregunta igual, porque se nos está terminando el tiempo, ¿no? Estrella de Orión dice, hablar de oligarquías es hablar de sionismo. Hablar de sionismo. Bueno, vamos a ver. Sionismo es una tendencia política o geopolítica concreta dentro del pueblo judío, vamos a decir, fundamentalmente, aunque también hay sionistas no judíos, ¿no? Luego, ¿esos sionistas son parte de la oligarquía? Bueno, pues yo diría que algunos sí y algunos no. Y la oligarquía, además, es mucho más que esto. Vamos a ver, cuando hablamos de oligarquía corporativa o de poder corporativo, estamos hablando de las muy grandes empresas, los muy grandes inversores, que son los que tienen, a través del poder económico, normalmente, junto a algunas, bueno, parte de los que quedan de la aristocracia y tal, ¿no? Pero son los que, a través de ese poder, pues tienden a controlar los medios de comunicación, controlan los gobiernos occidentales, etcétera, ¿no? Detrás de esas oligarquías hay algunos aparentemente que son meros inversores, otros que, bueno, están en grupos de interés que se protegen a sí mismos de distinto tipo. Hay grupos de interés nacional, tampoco son los mismos en unos países y en otros. Bueno, hay los sionistas, en todo caso, en mi opinión, sí hay algunos, evidentemente, que son sionistas dentro de esa oligarquía, pero creo que es una de las tendencias dentro de ese poder corporativo, ¿no? Bueno. Tenemos a mí un comentario demasiado largo para el tiempo que nos queda. Vamos con el último, quizás. A ver, King Kongo, 1957, nos dice: ¿irá a más el acuerdo Rusia-Corea con adhesiones de otros estados víctimas de la OTAN para crear una anti-OTAN o se diluirá la OTAN antes de esto? Bueno, vamos a ver, yo creo que en este momento la OTAN evidentemente no se disuelve a sí misma, no tiene un poder propio, ¿eh? La OTAN es una estructura creada para servir en principio a los gobiernos que la controlan, ¿no? Su disolución estaría relacionada con con el resultado final del actual choque geopolítico con Rusia por un lado, con los países emergentes, si se quiere, ¿no? Si ese choque geopolítico resulta en un desastre para Occidente, es posible que una de las consecuencias sea esa disolución de la OTAN, ¿no? Bueno, antes que eso, puede ir a más ese acuerdo Rusia o China con adhesiones de otros estados. Pues sí, puede ser. Pero, bueno, tampoco sé si es estrictamente necesario, ¿no? Es decir, digamos, un tipo de relación
similar al que se está estableciendo entre Rusia y Corea, puede estarse estableciendo desde un punto de vista de tecnología militar, armamento, munición, etcétera, proyectiles, puede estarse estableciendo también entre Rusia y entre Rusia e Irán, ¿no? Entonces, bueno, a efectos estrictamente militares, ese tipo de alianza entre Rusia, Irán y Corea del Norte, pues podría tener un sentido desde el punto de vista, ya digo, de tecnología y producción militar fundamentalmente, ¿no? Otro tipo de acuerdos pues pueden ir más allá, pues no hay que descartarlo. Eso puede ser una estrategia, ¿no? Es decir, que la colaboración, porque claro, la colaboración entre distintos países emergentes, incluyendo China, por ejemplo, y Rusia, dentro de ese actual choque geopolítico, puede tener niveles de implicación muy distintos. Estaríamos hablando de países emergentes que estén interesados en llegar a un nivel de implicación altísimo o directo con Rusia a efectos militares dentro de ese choque geopolítico. Bueno, eso habría que hacer un análisis específico, ¿no? ¿Qué países pueden estar interesados? Bueno, pues quizás, pero tendría que existir también un interés mutuo, ¿no? Países como, por ejemplo, bueno, además de Irán y Corea, pues como Argelia, posible, quizás algunos países latinoamericanos que ya tienen una colaboración muy estrecha con Rusia, ¿no? Bueno, no es descartable que se produzcan otras incorporaciones, no tiene por qué ser el mismo tratado, sino otras incorporaciones o interrelaciones con Rusia de forma similar a lo que ha sucedido con Corea. Esto es perfectamente posible. Bien, bueno, pues si os parece, ya llevamos, vamos a ver cuánto tiempo. 51 minutos, es un poco menos de lo que, 52 minutos, es un poco menos de lo que yo pensaba. Pero bueno, si os parece, por hoy lo vamos a dejar aquí. Bueno, lo de siempre, ya sabéis que para nosotros es estupendo si nos hacéis preguntas, comentarios, ideas o propuestas, nos las dejáis en el canal y nosotros a partir de ahí pues intentaremos ir respondiendo en estos programas de preguntas y respuestas. Ya sabéis, como os digo al principio, que nosotros no somos agentes políticos, somos analistas y por lo tanto no respondemos a lo que no sabemos, ¿eh? O lo que no hemos analizado. Y si ahí tenemos dudas, transmitimos dudas y nuestro deber es que si hay algo que no sepamos responder, pues que lo digamos. Bien, pues sin más, ya sabéis que si queréis ayudarnos, la forma mejor en este momento es que os suscribáis al canal y haciendo clic en suscribirse y nada más, pues un saludo y gracias por estar con nosotros en este programa. Hasta la vista.